¿Cuál de las dos? ¿La 4.2 o la 4.3? La 4.2, ¿qué tipo de muestra utilizaría? ¿Aleatoria o no aleatoria y por qué? No aleatoria, ya que se cuenta con todos los números de los funcionarios. Entonces, serían todos los funcionarios. ¿Y por qué no aleatoria? Si les soy sincero, la verdad no estoy seguro. Sí, bueno, ok, repasemos ahí un poco la parte de la aleatoriedad, ¿verdad? Entonces, en las no aleatorias no podemos hacer inferencia estadística, no podemos generalizar los datos de la muestra a la población, ¿verdad? Ahí más bien se prefieren las muestras aleatorias porque podemos generalizar los datos de la muestra a la población, ¿verdad? Vea que ahí el enunciado dice que se quiere realizar una encuesta por muestreo para todos los funcionarios. Entonces, si son, no sé, 20,000 personas, no vamos a trabajar con las 20,000 porque no podemos hacer el estudio a tantas personas, ¿verdad? Requiere muchos gastos, mucho tiempo, muchos recursos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacar una muestra, trabajar con una parte de la población, ¿verdad? Pero eso sí, que la muestra sea aleatoria para que podamos generalizar los datos hacia toda la población. Entonces ahí el 1.2 sería aleatoria, ¿ya? Para poder generalizar los datos de la muestra a la población. Profe, entonces Eso, en todos los casos que se necesita, que se hace un muestreo, se busca que la muestra sea aleatoria. Preferiblemente sí, para que no hayan sesgos de selección, para que todos los elementos de la población tengan una probabilidad, una posibilidad de ser incluidos en la muestra, ¿verdad? Profe, ¿y hay circunstancias en que se utilizan muestras no aleatorias? Sí, claro, el caso que ustedes están haciendo, el proyecto de investigación que ustedes están haciendo es no aleatoria. En este caso no podemos generalizar los datos, sin embargo el estudio es válido solamente para esa parte de la población. Digamos, nosotros no podemos generalizar a todos los estudiantes de farmacia o de micro, ¿verdad? O de medicina, pero podemos hacer el estudio para esa parte de la población, ¿verdad? Nada más es tener eso en cuenta, que no podemos generalizar los datos. Pero sí, hay estudios que se hacen a conveniencia o por juicio de experto, ¿verdad? Que recomiendan algún tamaño de muestra o alguna selección de los elementos y no es aleatorio, ¿verdad? Profe, y otra pregunta, ahí no tiene nada que ver que diga que solo se cuenta con algunos números de teléfono. Sí, esa es una limitación, ¿verdad? Es que yo puse que que se hacía un muestreo no aleatorio porque porque se cuenta con solo algunos correos y solo algunos teléfonos y poco presupuesto. Entonces yo lo que asumí era que una muestra no aleatoria porque era lo que se tenía, ¿me explico? Yo Sí, pensé lo mismo, pero es que ahí sí están los teléfonos. O sea, ahí dice, se cuenta con los números de teléfono y algunos correos. Entonces usted puede hacerlo por números de teléfono. O sea, no lo está condicionando. Ah, sí, es que yo leí mal, pensé que era algunos números de teléfono, pero ahora sí ya vi. exacto, y esa responde un poco a la que sigue, ¿verdad? El método de recolección de la información, en ese caso, tal y como lo ha explicado la compañera, ¿y cuál preferirían utilizar? La telefónica. Ajá, Profe, pero yo tengo una duda con esa también. Ajá. Porque, digamos, me queda claro que se usa encuesta telefónica porque cuento con los números de teléfono, pero como es un presupuesto limitado, uno puede hacer dos métodos de recolección, digamos, con los correos que se tengan y con teléfono, ¿o no? Sí, uno puede reforzar, digamos, el estudio. Eh, por ejemplo, la técnica de correo electrónico es una de las que más no respuesta tiene, ¿verdad? La tasa de no respuesta es altísima en correo electrónico. Entonces uno puede complementar el correo electrónico con una llamada, ¿verdad? Una llamada Profe, telefónica. se me cortó. ¿Puede repetirlo? Sí, No sé si el me escuchó. correo, sí. El correo electrónico es una de las técnicas de recolección de la información que tiene una mayor tasa de no respuesta. Mayor porcentaje de no respuesta se da en correo electrónico. Es una de las más baratas, ¿verdad? Podemos llegar a un montón de lugares de fácil acceso y todo, pero tiene la desventaja de que la tasa de no respuesta es muy alta. Entonces, uno puede complementar los métodos, ¿verdad? Utilizar correo electrónico y además hacer una llamada.
para trabajar también con alguna telefónica. Uno podría combinar. En este caso, digamos, el que se prefiere es la encuesta telefónica, ¿verdad? Puesto que se cuentan con los teléfonos de los funcionarios. Y los correos de solamente algunos. Pero sí se puede combinar, ¿verdad? La llamada, y si nunca contestó el teléfono, por ejemplo, de ahí enviarle un correíto, tal vez, a ver si lo contesta. Ok, gracias, profe. Sí, con mucho gusto. Ok, la que sigue, que es la 4.4, es de completar, ¿verdad? El tipo de pregunta, la característica, la observación y la escala según el estudio. Esa tal vez me ayuda. Juan Carlos ya, ¿verdad? Alberto Brenes. Sí, profe. El tipo de característica de la primera es cualitativa nominal. La observación es sí Ok. o no, o sea, Sí. cualquiera. Ajá. Y el tipo de escala es nominal. Ajá. Ajá. Aquí sí no entendí muy bien a qué se refería, o sea, que yo podía hacer la pregunta. Exacto. O sea, y nada más me estaban condicionando que tenía que ser ordinal. Exactamente. Ajá. O sea, como decir, qué sé yo, ¿cuántos plátanos consume usted al día? Eso sería como para la última, que le dice Bueno, sí. 2 por día. Es que yo puse esa ahí. Porque cuántos hace referencia a una cantidad, ¿verdad? Y ahí en observación, vea que le están dando como una pista, que dice 2 por día. Pero cuando es ordinal, no podemos determinar por cuánto es mayor una que la otra. Nada más podemos organizar las categorías de menor a mayor. Ok. Entonces puede ser como, bueno, la de, ¿qué días consume usted plátanos? Entonces, es ordinal porque tiene un orden, digamos, 1 día, 2 días, 3 días o no. Como qué día de la semana, como lunes, martes, miércoles. Sí, ajá, tal exacto, vez. ajá. Sí, esa la podríamos poner como ordinal. Ajá, entonces, y sería cuantitativa tiene discreta porque es solo un valor. No, porque no sería un valor, sino que sería cuál día de la semana, ¿verdad? Recuerden que Ok, las entonces ordinales, la haría cualitativa. ajá, las ordinales son como nivel de escolaridad, primaria, secundaria, universidad, ¿verdad? Como que va como en una escalerita, pero no son valores cuantitativos, sino cualitativos. Ok. Ajá, Y entonces, una observación, no sé, martes. exacto. Ajá, Profe, sí, es que en esa yo puse como pregunta que si el consumo de plátano ha incidido positiva o negativamente en los patrones de sueño. Eso podría contar como ordinal porque siempre, o sea, es como, digamos, en la presentación venía un ejemplo que decía como bueno, regular y malo, entonces ajá. yo lo vi como de esa forma. ¿Eso también podría contar? Si solamente tiene 2 respuestas, como positivo y negativo, me suena como así, ¿no? Y yo la clasificaría como nominal y no como ordinal. Si Ok. usted la hace como, ¿cómo fue la pregunta? Léamela otra vez, por favor. ¿El consumo de plátano ha incidido positiva o negativamente en sus patrones de sueño? Sí, esa es nominal. Pero si usted pregunta, por ejemplo, ¿qué tanto ha influido el consumo de plátano en lo de la conciliación del sueño? Mm, Ahí sí podría ser. Ordinal. Hay un escándalo por aquí. Ahí sí podría ser mucho, poco, nada, ¿verdad? ¿Qué tanto ha Ujú. influido el consumo en el sueño, ¿verdad? Entonces, mucho, poco, nada, esa sí es como ordinal, ¿verdad? Ok, Ujú. gracias. Nada más redactarla un poquito diferente. Profe, y si ¿Alguien yo más puso pregunto, alguna otra diferente? si yo, Ajá. yo puse en cuáles tiempos del día acostumbra a consumir plátanos, entonces puse mañana, tarde y noche, ¿eso sí es Ah, ok. ordinario? Excelente, sí. Ok. El momento del día también, ¿verdad? Mañana, tarde o noche. Ujú, muy bien. ¿Alguien más puso algún otro ejemplo de una ordinal? Profe, yo puse normalmente cómo es la calidad de su sueño. Es opción 1 bueno, 2 varía mucho y 3 mala.
No sé si Sí. se cuenta. Muy bien. Yo También. puse lo mismo, solo que con la alimentación, que cómo Ajá. consideras tu alimentación, buena, mala o muy buena. Ajá. Buena, mala. O muy buena. Bueno, cuando uno hace una escala ordinal, la idea es que por lo menos tenga 5 puntos, ¿verdad? O 3 puntos, pero que sean puntos positivos, puntos negativos y un punto intermedio. ¿Cuáles son las Ok. categorías otra vez? Buena, mala o muy buena. Sí, porque vea que hay un negativo y 2 positivos y no hay como un punto intermedio. Entonces Ok. sería, vamos a ver, Como mala, regular y buena. ajá, ajá, si la queremos hacer de 3 puntos o de 5 puntos, sería muy buena, buena, regular, mala, muy mala, ¿verdad? Ajá. Profe, Sí, cuando uno pone como cuánto ha influido, ¿verdad? El consumo en el sueño y pone ha bastante, no ha influido y poco. O sea, ¿esto también es ordinal o no? sí, sí, mucho, algo, poco. Ujú. También se puede clasificar así, ¿qué tanto ha influido? Ujú. Profe, en esa yo también puse como, ¿qué tanto efecto considera que tiene el consumo de plátano cuando duerme? Y entonces yo puse como muy poco, poco, regular o... Sí, está bien. Ujú. Sí, todas las que han mencionado están bien. No sé si alguien más tiene dudas o si quiere mencionar algún otro ejemplo y si no, vamos con la otra línea de ese mismo cuadrito, que serían cuantitativas continuas. Bueno, en la 3, puede ser cuántas horas de sueño o cuántas horas de sueño tiene después del consumo, o cuánto ha dormido después de que haya consumido los plátanos. Como es cuantitativa continua, Ajá. nada más se puede pedir en horas y minutos, entonces ya me da y la hago intervalo, entonces ya ya es una variable numérica. Ajá. ¿Intervalo o razón? Bueno, puede ser razón porque el 0 indicaría que no durmió nada. Exacto. Ujú, muy Ajá. bien. Ujú. Y una observación, no sé, 1 hora y media. Ok, sí. Sí, ¿cuánto Y sí, tiempo o cuántas horas, verdad? Tomando en cuenta horas y minutos. ujú. Muy bien. Y ya la última de ahí es esa, la que yo había puesto arriba, que cuántos plátanos consumen por día, que es cuantitativa discreta, ¿sí? Ajá. Ajá. Y nominal, porque no tiene un atributo. Y ahí está la observación, que son 2 plátanos por día. Cuantitativa, discreta, el tipo de característica, la observación ahí está, y el tipo de escala. ¿Nominal? No, Ordinal. Ah, sí, no, perdón, ordinal, pues no. 2, 3, 4. ¿Cómo? Ah, es cuantitativa, ¿no? ¿Es Es cualitativa? cuantitativa, exacto. Cuantitativa discreta, me está diciendo. Recuerde que las cuantis se Ah, sí, perdón. clasifican en intervalo o de razón. Sí, de razón. De razón, exacto. Muy bien. Ujú. Profe, una pregunta con la pasada. Sí. En la pasada yo puse como pregunta y puse edad, 2 puntos espacio. Y entonces ahí cuantitativa continua, bueno, observación puse ahí una edad, y en el tipo de escala, la edad que es intervalo o razón. La edad es de razón. Porque 0 es que tiene 0 años. O sea, podrá Ok. tener meses, digamos, como un recién nacido o algo así, pero 0 es ausencia de la característica, ¿verdad? Ahí sería 0, 0 años. Ok, gracias. 100 años, ajá. Profe, disculpe, es que se me hizo confusión, estamos ya en la última. Sí, estamos ¿Cuál? en esta tablita. La compañera hizo referencia a la edad, que es cuantitativa continua, ¿verdad? Ok, La sí, edad es es que continua. mi duda es, ya vimos cuál era el tipo en la última, cuantitativa qué. La última es cuantitativa discreta. Ah, ok, profe, digamos, es que esa era mi duda, yo tenía como una crisis existencial, dijo en esa pregunta, porque si una persona dice como, no sé, yo me como 2 plátanos y medio, Ajá, ¿qué? entonces no sería continua. No. Recuerden que el hecho de que tenga decimales no quiere decir que sea continuo.
Ah, ok. ¿verdad? Por lo general las discretas no tienen decimales, pero usted se puede comer 2,5, ¿verdad? O se puede comer 2 o 1. Lo que no puede es como fraccionar, digamos, como por ejemplo el peso del plátano, digamos, si usted lo va a pesar, la medición que usted obtiene al pesar esa fruta, va a ser una medición continua, porque usted puede obtener cualquier valor entre dos valores dados. Pero ahí digamos que se mide más por unidades. Por ejemplo, la nota del curso redondeada, ¿verdad? Es 7 o 7,5 o 8. Ahí el valor tiene decimales, pero no puedo obtener un valor entre 7 y 7,5 porque el dato ya está redondeado. Entonces, esa es la diferencia entre una continua y una discreta. Una discreta, digamos, no tiene valores entre dos valores. Hay como un hueco o un espaciamiento entre cada valor. A diferencia de las continuas que van todos los valores pegados. No sé si me logré captar como la diferencia. Ok, no, sí, sí. Ok, Ujú. ok. Sí, es que yo lo había entendido como que la cuantitativa continua era toda la que tenía decimal. Ujú. Entonces, bueno, por ejemplo, en la de arriba, en la otra, en la tercera, yo diría como, bueno, mi pregunta era como ¿cuántos kilogramos? Kilogramos, entonces, sí sería continua. Es continuo, exacto. Ujú. Ah, ok. Sí, muy bien. Sí, no sé si quieren dar algunos ejemplos de cuantitativas, continuas o discretas, ¿verdad? La de arriba es continua, la de la línea 3 y la de la línea 4 serían cuantitativas discretas. Y recuerden que las cuantitativas se clasifican como de intervalo o de razón, dependiendo si el 0 significa ausencia de la característica o el 0 es una opción válida. Las cualitativas, recuerden que tenemos dos tipos de escalas, nominales y ordinales, ¿verdad? Cualitativas o atributos también se les llaman, que mencionó también el compañero. No sé si hay alguna duda, si alguien quiere ver algún ejemplo de alguna de las preguntas que puso. Profe, yo tengo una duda o sea, no tengo una duda, pero quería que me recordara, ¿de intervalo solo es la temperatura? ¿Y cuál otra era? Bueno, de intervalo también la nota del curso, porque 0 no significa ausencia, sino que 0 es 0, digamos, es un valor válido. Temperatura y nota, a veces la talla, no sé, tallas de pantalones de mujeres que he visto talla 0, igual, entonces el 0 ahí no es ausencia, sino que es un valor válido. Hay pocos ejemplos, ¿verdad? Creo que la mayoría de variables cuantitativas son de razón, pero hay uno Ok. que otro de intervalo como esos 3 que le acabo de mencionar. Ujú. Gracias, profe. Sí, con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿O algo que quieran comentar ahí de ese cuadrito? De las variables que pusieron. Profe, Sí, entonces, ¿las preguntas de sí no son nominales o ordinales? las de sí no son nominales. Ok, gracias. La ordinal debería tener por lo menos 3, ¿verdad? Para uno poder ordenar esos valores de menor a mayor. Como la que dio la compañera que decía negativo o positivo, esas son solo 2, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una escala ordinal de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, o algunos de los ejemplos que leyeron los compañeros o compañeras, ¿verdad? Como ordinales. Gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más de este cuadrito? ¿Estamos bien? Vamos con la 5. Dice, a continuación se presentan los resultados. Cuadro, con base en la información anterior, elabore un gráfico donde se puede apreciar con facilidad la comparación. Vean que aquí les soplan, ya son barras comparativas. Nada más tienen que identificar si son verticales o horizontales, pero ya con solo que les digan comparación, ya son 2 barras, ¿verdad? Una a la par de la otra. Comparación absoluta por sexo de las personas ingresadas para cada provincia. Ok, entonces, la variable que está ubicada en la columna matriz es la que nos guía para saber qué tipo de gráfico tenemos que hacer. Aquí en este caso las dos variables son nominales, provincia y sexo. Si esta fuera cuantitativa, ¿verdad? Y esta cualitativa, porque recuerden que el tipo de gráfico lo selecciono según el nivel de medición de la variable. Entonces, para que tengan cuidado con eso.
La variable ubicada en la columna matriz, ¿verdad? La que clasifica los datos, que en un cuadro es según, ¿verdad? Es como la clave, según, es lo que va ubicado en la columna matriz. Esa nos indica el tipo de gráfico que tenemos que hacer. Entonces, para variables cualitativas nominales, en este caso son 2, 4, 6 categorías, ¿verdad? Y no podemos, no se recomienda el pastel. Además están diciendo comparación absoluta. ¿Cuál sería el gráfico más adecuado? Yo hice El uno de de barras comparativas, profe. Ajá, horizontales o verticales. Yo lo hice de barras verticales. Yo también lo hice vertical. Sí, yo también. Sí, también. Verticales. Yo lo hice horizontales. Horizontales, sí. Recuerden que la variable es cualitativa. Entonces tenemos las provincias en el eje Y en el eje X irían los valores, la cantidad de personas. Y la leyenda muestra ahí el sexo, hombres y mujeres. Ahí con un color o con rayitas o como quieran poner para diferenciar una de la otra. Pero son barras horizontales. ¿Quién dijo que hizo horizontales? ¿Nos quiere compartir tal vez la pantalla o no? Sí, sé fui yo. si lo quiere compartir, si lo tiene. Ajá, muy bien. Nada más que debería estar ordenado de mayor a menor. ¿Verdad? La barra tal vez anaranjada, que es la más grande, ordenar por. Ah, es que tiene ordenado el cuadro y no el gráfico. Sí, vean, yo creo que ustedes hicieron una tarea, ¿verdad? Y les tocaba. Profe, se me está Sí. cortando. Entonces, si dice algo, por favor, lo puede repetir. Ok, cuando ustedes hicieron una tarea, que creo que eran las carreras, esta misma, que están haciendo un gráfico comparativo, tienen que ordenar los datos de mayor a menor. Vean que la compañera, lo que está proyectado en el cuadro, si ustedes se fijan en el cuadro está ordenado de mayor a menor, pero el gráfico está desordenado. Y ese es el problema que pasa con las barras horizontales. Tienen que hacer el cuadro por un lado y el gráfico tienen que hacerlo referenciado a otro cuadro o poner, digamos, el cuadro en el informe, ¿verdad? Para que ya tengan el cuadro con los datos ordenados. Y después hacen el gráfico, pero tienen que ordenar los datos al revés. No sé, Sofía, si puede ordenar por, marque los datos, ajá, de provincias. Ajá. Todos y los hombres, mujeres. Profe, me quedé en lo que dijo de que hay que poner el cuadro en el informe y ahí se me cortó. Sí, ya le repito. Ok, ahí ordene los datos. Dele datos, ordenar o en inicio, ordenar. Ajá. ¿Aquí? Sí, ordenar y filtrar. Ahí, orden personalizado. Ajá, y ordenar por 16 y de menor a mayor. Ajá. Ok, qué raro, esa barrita de arriba que no tiene nombre, ¿qué será? Que está tomando qué dato ahí. Ah, el de arriba, de Costa Rica. Ve que no tiene la etiqueta. Pero ahí la información es por provincia y no por total por país. Entonces habría que quitar el dato de ese con el azul, no con el rojo. Profe, por eso es que hay un dato, por ejemplo, en Cartago que llega como a 50, porque no es que solo es de hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres. Vamos a ver ahí. Quítele ese. Ajá. Y ahora posiciones en la barrita que quedó sola, la azul. Y quítele el 16. Ajá. Listo. Ahora sí. Y ya está ordenado de mayor a menor. Ajá. Cuando hizo la escala del eje X, ahí no sé si fijó la escala. Bueno, ahí sí falta el título, pero cuando se mete el eje X, ajá, ahí,
y ahí, ajá. Dele restablecer ahí a la derecha que dice, a ver qué hace. Ahí, ajá, ahí está, ajá. Ok, y nada más faltaría entonces el título del eje, que lo voy a poner por ahí. Ok, repito para la compañera que se le queda ahí como pegadillo lo del internet. Entonces, cuando tenemos este tipo de variables que son cualitativas y ustedes necesitan presentar la información, vean que la compañera anteriormente tenía los datos ordenados de mayor a menor. Así es como deben quedar ordenados de mayor a menor, tanto en el cuadro como en el gráfico. Ahorita la compañera los ordenó de menor a mayor y quedaron ordenados en el gráfico de mayor a menor. Entonces, Excel tiene como esa, yo diría como deficiencia, ¿verdad? En cuanto al diseño del gráfico de barras horizontales. Porque si ustedes hacen referencia a los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor para que queden ordenadas las barras de mayor a menor. Y para reportarlo o para presentarlo es importante, bueno, el cuadro sí tiene que quedar de mayor a menor, el gráfico. Ambos. Pero, o sea, ambos tienen que quedar así. Ajá, tienen que quedar ordenados de mayor a menor. Entonces, tienen que hacer el cuadro primero, de mayor a menor, copian, pegan el cuadro en el informe y después desordenan, digamos, los datos, o los ordenan al revés, de menor a mayor, y hacen el gráfico. Pero sí, ambos tienen que quedar ordenados. Nada más ahí el eje X no es sexo, que representan los datos. Pero que lo que no entendí fue cómo al final acomodaron las barras. ¿De mayor a menor? Sí, pero, o sea, ¿cómo lo cambio en el gráfico? Tiene que cambiar el cuadro ordenando los datos de menor a mayor, que es lo que les acabo de decir. Los cuadros tienen que ordenarlos de menor a mayor para que el gráfico les quede de mayor a menor. Pero si van a presentar la información, tanto el cuadro como el gráfico tienen que estar ordenados de mayor a menor frecuencia. Profe, y una pregunta, porque veo que ahí, digamos, la barra de Cartago es más grande que la de Heredia en cuestión de hombres, ¿verdad? Entonces, solo con una variable estamos ordenando. O sea, Sí, solo con exacto. Es que aquí en este caso estamos haciendo comparativas, entonces pueden ordenar con respecto a hombres o con respecto a mujeres, y no necesariamente las dos van a quedar ordenadas, como ese caso que usted indica, ¿verdad? Entonces ahí las barras están ordenadas por mujeres de mayor a menor. Alguien las pudo haber ordenado por hombres de mayor a menor, pero siempre tiene que haber un ordenamiento, ¿verdad? Por alguna de las dos categorías de la segunda variable. Ok, perfecto. La compañera que está poniendo ahí el dato, ¿qué son los datos? Profe, el dato no es los ingresos al Hospital Nacional Psiquiátrico por consumo de medicamentos, ¿o no? ¿El título? No, el ingreso es o sea, el eje X es cantidad de ingresos. Cantidad de personas, sí. Cantidad de personas que Y si ingresaron. se coloca solo como distribución absoluta, Ajá. o habría que especificar, ¿distribución absoluta de qué? Distribución absoluta, sí, ¿de qué? Ah, ok. Recuerden pero que ya yo le puse que se ordenaran y no se me ordena el gráfico. Tiene que ordenar el cuadro de menor a mayor para que le queden las barras de mayor a menor. Ok, voy a hacer. Y, ahí serían provincias. Vamos con el título, vamos a revisarlo. Dice, frecuencia absoluta por sexo de las personas ingresadas al hospital según la provincia. Bueno, por sexo y según, esos son el cómo, el qué sería frecuencia absoluta de las personas, el dónde Costa Rica y el cuándo el año. Me parece que está bien. No sé si alguien tiene alguna observación. Recuerden que en el eje X casi nunca ponemos texto, casi siempre en el eje X van números. Nada más hay que poner la fuente que es Arce Alexandra, caracterización de pacientes. Y también, ahí me faltó. También numerar el cuadro y el gráfico. Exacto. Entonces sería gráfico 1. Ahí falta en el título. Abajo, como indicó el compañero, la fuente. Arce Alexandra, caracterización de los pacientes ingresados
En el 2011 el Hospital Nacional Psiquiátrico, 2012. La fuente va completa, ¿verdad? Con toda la referencia, indicando de dónde se tomaron los datos. Igual que la fuente del cuadro, así quedaría la fuente del gráfico, ¿verdad? Tal y como está Profe, en el archivo. Sí. nos habías dicho que que el examen era como esto, ¿verdad? Que casos. Y hay que hacer gráficos para el examen. O sea, hay que hacer gráficos en... Hacerlo, no, yo creo que en el caso pasado lo que hicimos fue como criticar el gráfico, que si estaba bien el título, que como esas cosillas, creo que son los que van a tener que hacer. El diseño de gráficos es en el trabajo, que ahí se va a evaluar esa parte. Perfecto, gracias. Sí. Si se recuerdan, en el caso 5, la pregunta 2, ahí nos ponía una serie de situaciones. Entonces, el título utilizado es el apropiado, sí o no, y indica el título correcto, ¿verdad? En el caso de que no. El orden de las categorías, el gráfico elaborado requiere la fuente. Todas esas cosillas como detallitos que deben de considerar más que del diseño, ¿verdad? Que saber hacerlo en Excel, como nos está presentando ahí la compañera. Eso lo evaluamos con el proyecto, ¿verdad? Y en el examen sí sería más que todo como revisar ahí que esté aplicado el gráfico correcto, o digamos si les ponen las variables que ustedes sepan identificar. Yo creo que en las prácticas, recuerdan que habíamos hecho un ejercicio similar para la parte de gráficos, que les decía como las variables, ustedes indicaban si era un gráfico lineal, si era un gráfico de barras verticales, horizontales. Esas cosillas, eso es como el formato de preguntas para la parte de gráficos. Ok, gracias. Mucho gusto. Listo, ¿verdad? Quedó así. Muy bien. Gracias, Sofía, que nos compartió ahí la pantalla. Ok, vamos con el otro. Entonces ahí quedaría el gráfico. Vamos con la pregunta 3. Dice que hay una salida de cómputo de Megastat de las edades. Y vienen los datos estadísticos descriptivos, cantidad de datos, promedio, desviación, etc. Primero, 3.1, Allison nos ayuda con la interpretación de la moda, haciendo Sí, referencia a profe. la variable. Sería entre los pacientes ingresados al Hospital Nacional Psiquiátrico en el 2011, la edad más común para empezar a consumir drogas fue 12 años. Muy bien. El cuartil 3, María José Corrales. Yo puse que entre los pacientes ingresados, los pacientes ingresados del 75% inició el consumo de drogas a los 17 años o a una menor edad. Sí, o antes de ese año, ¿verdad? Y el 25% después de 17.25 años. La siguiente, ¿qué tipo de asimetría presentan los datos? Daniela Darcia. Esa yo puse que era simétrica, porque el promedio es mayor que la moda y la mediana. Simétrica. Asimétrica. Asimétrica. ¿Y si es asimétrica, positiva o negativa? Creo que negativa, pero no estoy segura. Negativa, ¿por qué? Es positiva porque el promedio es mayor que la mediana y que la moda. Exacto. Recuerden que el promedio es el valor que me indica si hay valores extremos, altos o bajos. Perdón, la simetría es si existen valores extremos, altos o bajos. Y el promedio es el más sensible a detectar esos valores extremos. Entonces, si el promedio es mayor que la moda y que la mediana, la simetría es positiva. Si el promedio es menor que la moda y que la mediana, la simetría es negativa. Entonces, el promedio que toma en cuenta todos los datos, ¿verdad? Recuerden que la fórmula del promedio toma en cuenta todos los datos.
Entonces ese es el más sensible a detectar valores extremos. Entre esas tres medidas, ¿verdad? Si la simetría es muy marcada, vean que la moda es 12, la mediana es 13 y el promedio es 15, ¿verdad? Los valores van de 6 hasta 29. Entonces, si existe asimetría muy marcada, si el promedio es muy diferente de las otras dos medidas, también lo vemos con la desviación estándar, si es grande o si es pequeña. Recuerden que la desviación estándar es la distancia promedio de los datos con respecto a la media. No podemos utilizar ese promedio para describir ese conjunto de datos. Tendríamos que utilizar la moda o la mediana. Ahora, si nos indican cuál es la medida que toma en cuenta todos los datos, ahí es el promedio, ¿verdad? Porque la moda solo toma en cuenta los que más se repiten. La mediana solo toma en cuenta la mitad de los datos, ¿verdad? Ordenados de menor a mayor, para poder establecer el cálculo de la mediana. Entonces tengan cuidado, digamos, con este tipo de preguntas, ¿verdad? En este caso, para detectar la asimetría, si es positiva o negativa, el promedio es el más sensible para detectar valores extremos, altos o bajos. ¿Verdad? Ok, esa era la 3.4. La 3.5, calcule el intervalo intercuartil. Vamos a ver, ¿quién sigue? Daniela Darcia, ya, ¿verdad? Ah, no, ¿cómo era? María José, ya. Y Daniela, ¿cómo? No les puso puntito. Sí, ¿Quién fue? profe. Ah, ok. Y seguimos entonces, Daniela Díaz. El intervalo intercuartil. Sí, profe, es el cuartil 3 más el cuartil 1, entonces es 7,25. Ajá. Sí, el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Verdad? Recuerden que entre esos dos cuartiles se ubica el 50% de los datos. Ahí no nos piden interpretar, nada más calcular, ¿verdad? El intervalo o el rango intercuartil. Entonces, sí, nada más la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Pero ahí entre esos dos cuartiles se ubica el 50% de los datos. Ok, vamos con el 4. Ahí sí nos ponen una serie de datos y hacer cálculos, ¿verdad? Sí, en el examen vienen también para hacer calculillos. Arelis, no sé si nos ayuda con el 4.1. ¿Cuánto le dio? No sé si Arelis está por ahí. Profe, una pregunta mientras Sí, dijo, con sí. respecto al examen, es como el quiz, que si nos dicen el valor, solo ponemos el valor y no la interpretación. Exacto. Si es Ok, valor, solo valor. Ajá. ok. Elizabeth García. No sé si está por ahí. Elizabeth, creo que tampoco se conectó. Steve. No sé si Steve lo tiene ahí el resultado. Steve estará conectado o no. Emily Gutiérrez. Sí, profe, el promedio me dio 11.462,5. Ajá, muy bien. Bien. Alexa Hernández, la siguiente, el 4.2, el coeficiente de variación. Va, profe. Ujú, No tengo los datos, pero lo estoy haciendo aquí en la calculadora. ujú. Sí, ahí teníamos que calcular, bueno, el promedio que ya nos dio la compañera y ocupamos la desviación estándar, ¿verdad? El coeficiente de variación es la desviación estándar entre el promedio. Para ver cuánto nos da esa. ¿Cuánto era el promedio, profe? 11.004, perdón, 11, ¿cómo es? Sí, 11. 11.462,5. Exacto. Ajá. Ok, otra cosita mientras la compañera nos da el dato.
Recuerden que hay una diferencia en el cálculo de la desviación estándar dependiendo si es de la muestra o de la población. En este ejercicio 4 nos están indicando que los datos pertenecen a una muestra. Tienen que leer bien, ¿verdad? Porque el cálculo cambia. Si la desviación estándar es de la muestra, dividimos entre n-1. Si es de la población, dividimos entre n, ¿verdad? Entre el tamaño de la población. Profe, a mí me dio 0,013. ¿Está bien? No, ¿cuánto le da la desviación estándar? ¿Alguien tiene el dato de la desviación? Pero 176,78. ajá, 176,78, eso lo dividimos entre el promedio y lo multiplicamos por 100 y eso da 1,54%. Ah, profe, es que no lo multipliqué por 100. 1, bueno, ok, entonces lo multiplican Sí, por 100. 1,54. Ok, excelente. 1,54. Bueno, Sofía ya nos compartió la pantalla. Vamos con la siguiente, que es comparar los dos conjuntos, ¿verdad? De datos con el coeficiente de variación. Entonces habría que calcular el coeficiente para la variable anterior, que era lo del consumo de drogas. Tal vez, Narel. Por ahí. Sí, profe, a mí me dio que es más variable el conjunto de consumo de drogas. Ajá, ¿ese cuánto da el coeficiente de variación? A mí me dio 8,9, pero no estoy segura. 8,9. Bueno, el anterior nos dio 1,54, ¿verdad? Y este, la desviación dice que era 5,88 y el promedio 15,17. ¿Alguien le dio diferente? A mí me dio 38,76, pero no sé. Ajá, sí. Me dio eso. Ok. Y también, profe, me dio Ajá. eso. Ese es el valor, 38,76%. Y el conjunto de datos que tiene mayor variabilidad relativa, entonces sería lo del consumo de drogas. Entonces, para que lo corrija. Sí, gracias, profe. Ok, bueno. Vamos con la siguiente, la pregunta 5. Ahí hay una serie de datos, hay 3 cantones, Cartago, Paraíso y La Unión, y nos piden densidad de población del cantón de Paraíso. Ahí lo que hay que tener cuidado es fijarse bien, ¿verdad? En cuál es el cantón que nos están pidiendo esa razón. Fiona, para conectar, no sé. A mí me dio 0,15 habitantes por kilómetro cuadrado. 0,15, de veras, a mí me da diferente. A mí también, 153,19. A mí me da 153 también. A mí también me dio eso. A mí también. Ok. Profe, pero no es lo mismo, solo que no está multiplicado por el amplificador. No, es que no hay ahí no utilizamos ninguno. Así es cierto. Creo que es más bien que tal vez lo hizo al revés. Dividió la extensión entre la población y es al revés, es la población entre la extensión. Ah, exacto. Muy bien. La población entre la extensión en kilómetros cuadrados. Sí, ese era solo cálculo, entonces solo cálculo, era 153,2. Ahí en el examen, si hay algún valor les da con decimales, ¿verdad? Ahí creo que en las indicaciones les dicen redondee a un decimal o redondee a 2 decimales. Tienen que utilizar la coma para los decimales. Si no les funcionara, de ahí creo que se pone el punto, pero creo que lo que está programado ahí para el examen es la coma, ¿verdad? Pues para que tengan en cuenta eso ahí, los cálculos que no den con decimales. La siguiente, la 5,2, calcula e interpreta la relación existente entre la cantidad de episodios de depresión del Cantón de la Unión respecto a los episodios del Cantón de Paraíso. Ya, Lucía. La 5,2, profe. Ajá. A mí me dio que la cantidad de casos de depresión en el Cantón de Paraíso corresponde al 12,8% de los casos de depresión en la Unión.
¿Pero qué dividió entre qué o cómo la hizo? Dividí la cantidad de episodios de depresión de Paraíso entre la unión y lo multipliqué por 100. Pero ese es como un riesgo relativo, ¿verdad? ¿Cuál es mayor, los de Paraíso o los de la unión? El de la unión. ¿Y entonces usted dividió? Y bueno, yo dividí el menor entre el mayor. Ok, hagámosle al revés, a ver cuánto da. No sé si alguien lo hizo igual que la compañera o... Profe, yo lo hice hice igual que él. diferente, aunque no sé. Ajá. Yo también hice diferente y me dio 7,8. Ajá, Mayor en la 7,8. unión. Igual, me dio Exacto. 79. Ajá. Sí, a mí me da 7,8, que es 826 entre 106. Pero ahí nada más dividimos esos dos y la interpretación sería... Por cada episodio de depresión en el Cantón de Paraíso, hay 7,8 como más en el Cantón de la Unión en el 2013. Ajá, exacto, muy bien. Profe, pero no puede ser de la forma que yo la hice. Es que usted la hizo al revés. Ajá, pero digamos, lo interpreté de otra forma, entonces al final termina siendo lo mismo. ¿Cómo? De la otra forma. Es que, digamos, hay una diapositiva de la clase, digamos, en esas de números relativos, en el que se hace una comparación como entre los casos, o sea, como entre la cantidad de doctores que hay en un año y en otro, digamos. Y ahí hay un montón de interpretaciones diferentes dependiendo de cómo usted acomode los números. Entonces, Pero ahí no se toma en cuenta que dice que se tiene que hacer la unión respecto a Paraíso. No es por eso. En realidad, si es un riesgo relativo, siempre va la mayor entre la menor. Siempre. En riesgo relativo, ¿verdad? O sea, cuando yo hago la comparación de ¿pero dos es un riesgo casos... relativo, profe? Sí. Ah, ok. Es que la relación que existe entre, y ahí nos están dando dos variables o dos características, cantidad de episodios de depresión de la unión respecto a la cantidad de episodios de Paraíso. Bueno, ahí de hecho les dan el orden, ¿verdad? En el cual lo deberían de hacer, que es lo que menciona el compañero, ¿verdad? Ahí les están indicando. Pero sí, la mayor entre la menor sí es riesgo relativo. Si es una proporción, como la diapositiva que usted me está mencionando, ahí sí tienen que hacer el dato correspondiente al numerador con respecto al denominador, ¿verdad? Siempre el numerador es parte del denominador, que sería una proporción, una parte entre el todo. Y tener en cuenta, digamos, lo de los cambios de base, porque esa yo creo que lo que hace es cambios de base para ver ¿cómo se llama? El incremento relativo entre los valores, que de hecho ustedes tienen la formulita de cálculo en la hojita esa que salía ahí de indicadores, al puro final, que es el mayor menos el menor, entre el menor, el año, cuando trabajan con años. No sé si me están entendiendo. Mejor les voy a poner Las variaciones porcentuales, profe. Sí, exacto. Okay. Ustedes tenían una hojita donde estaban las formulitas esas. Ahí están viendo la hoja de los indicadores. No, profe. No, profe, no lo veo. Profe, bueno, no sé si será el mismo. Es que estaba viendo que en la carpeta propiamente la coordinadora hay uno parecido, nada más que se le trae como la interpretación, entonces siento que es más fácil de entender, aparte que está como acomodado en cuadros. ¿Qué cosa? No sé si quiere que lo manden al grupo. Ah, sí, mándelo, a ver. Vean, eso era lo que les estaba mencionando ahorita, de lo de la variación porcentual, que es el valor del periodo actual menos el valor del periodo anterior, entre el valor del periodo anterior. Eso lo que mide es la variación porcentual de esa diapositiva que mencionó ahora la compañera, ¿verdad? Eso es lo que tienen que tener cuidado para hacer lo del cambio de base, que es lo que hace referencia en esa presentación. O sea, es para cuando se compara como entre 2 años, y cosas así, profe. Exacto.
para saber si incrementaron la cantidad de personas o de instituciones o lo que estemos midiendo o si disminuyeron, ¿verdad? Pero aquí no le están diciendo si aumentó o no la cantidad de episodios de depresión, simplemente es comparar, ¿verdad? O hacer la relación, eso es lo que dice la pregunta, calcula e interpreta la relación existente entre la cantidad de episodios de la unión con los de paraíso. Bueno, ahí el compañero nos manda esa. Le iba a mandar que al chat, al WhatsApp. Sí, ya le envié. Ah, ok. Ahora lo reviso. A ver. Ok, muchas gracias. Vamos con el 5.3. Daniel Méndez. Sí, ya. Tasa de el 5.3, interpretar la tasa de mortalidad por suicidios. Fiorella Méndez. Profe. Profe. Sí. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, la 5.3. Ok, ya le digo. Bueno, es de 0,63, perdón. Y por cada 1000 muertes en paraíso, 0,63 son por suicidios. En el 2000, ya le digo que no veo la respuesta. 2013 es. Ajá, 2013 en el Cantón de Paraíso. Ajá. Ajá. 0.63 por cada ¿cuántos? 1000. ¿Segura? Por cada 1000 muertes en paraíso. Eso es lo que tengo yo apuntado. ¿Qué dice aquí arriba? En la tablita. 10,000, perdón, sí. Ajá, sí, tener cuidado con ese. Ese valor está por 10,000. Y Ok, sí, digamos que también para hacer más cómoda la interpretación podríamos agregarle un 0 más, ¿verdad? No sé si alguien lo hizo. Profe, perdón, se me cortó. ¿Cuál fue la interpretación que se dio? Ajá, en el 2013 se presentaron 6.3 muertes por suicidio por cada 100,000 habitantes en el Cantón de Paraíso. Esa es la interpretación que yo hice, ¿verdad? Yo le agregué un 0 más. Recuerdan que les había mencionado que necesitamos el amplificador para tener un valor mayor que 1, ¿verdad? Que no está entre 0 y 1, sino que sea mayor que 1. Ahora, si ustedes lo interpretan tal y como lo hizo la compañera, ¿verdad? 0.63 muertes por suicidio por cada 10,000 habitantes en el Cantón de Paraíso. Ok, gracias. Sí, no sé si todos lo hicieron así, tal y como está el valor de la tablita, o lo amplificaron un poco más. Es como un 0 más para que dé un valor mayor a 1, ¿no? Sí, exacto. Sí, esa es la idea, ¿verdad? Que traten de amplificar para que tengan un valor mayor que 1. Ok, 5.4. Riesgo relativo de mortalidad por suicidios del Cantón de la Unión con respecto al Cantón de Cartago. Esa, vamos a ver si nos ayuda. Aarón Molina. A mí me dio 3.29. A mí me dio diferente. Sí, a mí también me dio diferente. A mí me da igual. 3.29. A mí me da igual. Ahí, ¿qué es lo que dividimos? ¿Cuál es el numerador? El numerador no va a ser el mayor, que es la unión. Ajá. Ahí, ¿qué ponemos? ¿Cuánto pusieron? Es 1,02. 1,02, ajá, y abajo. Entre 0,31. 0.31. Sí, da 3,29, está bien. Sí, 3,29. Yo lo hice por el de los episodios de depresión, porque pensé que era igual que el de Río, pero sí, tiene No, sentido. sí, lo que me pasó fue que no usé Cartago, sino los de Paraíso otra vez. Sí, dice la unión respecto a Cartago. Sí, hay que tener cuidado ahí, como hay 3 cantones. Y dice mortalidad por suicidios. También tener cuidado ahí. La variable que nos están preguntando
y ¿Cuál era la los respuesta cantones. correcta? Entonces, en el numerador 1.02 entre 0.31 y eso da 3.29. No sé si tiene la interpretación ahí el compañero, Aarón. No, profe, es que no sé cómo se interpreta el riesgo relativo. Ajá, el riesgo relativo es cuántas veces es mayor una tasa que la otra. Entonces, aquí estamos comparando la mortalidad por suicidios del Cantón de la Unión con respecto al Cantón de Cartago. Entonces, si nos dio 3.29, eso significa que es 3.29 veces mayor el riesgo de morir por suicidios en la Unión con respecto a Cartago, ¿verdad? En el 2013. Sí, el riesgo relativo es cuántas veces es mayor una que la otra. Siempre ponemos la mayor arriba, ¿verdad? Para saber cuántas veces es mayor esa, la del numerador, con respecto a la del denominador. Los habitantes del Cantón de la Unión tenían en el 2013 3.29 veces más riesgo de morir por suicidios que los habitantes de Cartago. Hasta ahí vamos bien, está claro la interpretación. Vamos con el 6. Ese es el último, ¿verdad? El 6.1 y el 6.2, 6.3. Ok, esta es completar la tablita. No sé si alguien la tiene. Yo. Voy a detener aquí por si nos quiere compartir la pantalla. Bueno, así fue como yo la hice, no sé si estará bien. Ok, revisemos, a ver. Entonces 0.5 en el límite real inferior, 1.5 en la segunda categoría, etcétera, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquitito más grande. Sí. La pantalla, por favor. Ahí. Demasiado. Ahí. Sí, ahí está bien. Bueno, casi que quedó igual. Es que es un poco complicado. Listo. Ok, entonces, vamos a ver, si ya nos están dando el límite real superior, recuerden que el límite real inferior de la clase anterior se repite con el límite real superior de la clase que está arriba. O sea, si yo ya tengo aquí 2.5 y aquí tengo 1.5, este mismo 1.5 lo tengo que poner aquí, ¿verdad? Porque este límite se repite. Este también, 2.5, se repite en esta clase. Luis, ahí me ayuda a señalar el Perdón, límite. ¿a dónde? Ajá, exacto, ahí está bien. Entonces, ahí vamos repitiendo el límite, ¿verdad? Yo no sé si todos lograron hacer esa tablita. Ahí vamos repitiendo el límite, 2.5 abajo, 3.5 abajo, ¿verdad? 4.5, 5.5, 6.5. Y el de arriba, ustedes determinan el intervalo de la clase, ¿verdad? Si ustedes restan 2.5 menos 1.5, eso les da cuánto es el tamaño de la clase, de cada clase. Al restar el límite real superior menos el límite real inferior, eso da 1, ¿cierto? 2.5 menos 1.5. Ese es el tamaño de la clase. Entonces, si ustedes restan 1.5, ¿verdad? Menos 1, eso les da 0.5. Para determinar este primer valor de aquí, el 0.5. Ok, el punto medio, ¿cómo lo calculó? 1.5, bueno, para el primer caso 1.5 más 0.5 dividido entre 2. Exacto, el punto medio es como un promedio, ¿verdad? Es el valor que está en medio de esos dos límites, ¿verdad? Ok, frecuencia relativa simple. Bueno, ahí nos dan algunos valorcillos, ¿verdad? Entonces hay que jugar con los valores que nos dan para ir completando la tabla. Yo sé que el compañero ya está proyectando como los resultados, ¿verdad? Pero ¿cómo los sacó? Yo no sé si usted se acuerda para que pueda explicarlo, porque por ejemplo la frecuencia absoluta simple, bueno, en el enunciado nos dan el total de datos. Dice que son 40 pacientes, ¿verdad? Y ustedes tienen Profe, la frecuencia. perdón, me volví a quedar pegada y hay que ir jugando con los valores, ¿para qué? Después de eso que dijo. Sí, para poder ir completando la tabla.
Entonces, vean que ustedes tienen ahí el tamaño de la muestra, tienen 40 pacientes y tienen algunos datos que les dan en algunas casillas, ¿verdad? En algunas de las clases que ustedes tienen establecidas. Entonces, en la primera clase, por ejemplo, les dicen que hay 12 datos. En la cuarta clase les dicen que hay 4 datos. Entonces, ustedes pueden multiplicar los porcentajes, por ejemplo, la frecuencia relativa simple, el 15% de 40 para obtener el 6. Ajá, sí, así lo fui haciendo yo. De hecho, que hay ¿Verdad? hay unos que sí hay que pensar. Por ejemplo, el segundo, para saber que eran 10, ahí la lógica que yo hice, bueno, como dijo usted, saqué el por ciento del 12, queda 30. Entonces, Ujú. como es acumulada hacia abajo, entonces le sumaron 25. Entonces, primero puse 25 y calculé que cuál número es el que da 25, entonces son 10. Ujú, Y así, o sea, como dijo la profe, hay que jugar con todos los datos. ujú. Sí, no es Gracias. como una estructura, digamos, que yo les diga, esta es la fórmula de cálculo, no, hay que ir haciendo en algunos el porcentaje, en otros por diferencia, en otros multiplicamos, ¿verdad? Por ejemplo, eso que les digo, que si son 40 pacientes, sacar la frecuencia relativa, como hizo el compañero, ¿verdad? A partir de la acumulada, si tenemos 55, bueno, ¿cuánto representa 12 de 40 para sacar ese 30%? ¿Y qué fue lo que sumaron para obtener el 55? Porque recuerden que en la acumulada vamos sumando. Recuerden que la frecuencia acumulada hacia abajo es la menos D y hacia arriba, va de abajo hacia arriba, es la más D. Sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Chicos, chicas, ¿alguien iba a decir algo? Profe, yo lo que hice fue, digamos, dije, el 40, el 40 de los pacientes representan el 100%, como X Ajá. representa al 30%, entonces ahí iba, con eso iba sacando frecuencia absoluta simple y llenando, y después con esas dos ya yo hice la acumulada y la otra. Ok, ujú. Sí, es otra manera también de hacerlo, con regla 3, como dice la compañera. ¿Alguien más les dio lo mismo? Los valores que tiene el compañero. Sí, a mí me da igual también. Todo bien. Ujú. No sé si hay alguna duda. ¿Quién fue que me preguntó en el chat? Vamos a ver. Emily. Sí, No profe, sé. ya quedó más claro. Muchas Sí, gracias. como Sí, lo explicó el compañero. Ok. sí, exacto. Ajá. De esos hay varios ejercicios, ¿verdad? Y de hecho en el examen creo que viene algo parecido, que vienen algunos datillos, entonces ustedes ponen los que hacen falta en la tabla. Pues sí, sí es importante que sepan cómo completar la tablita, ¿verdad? Te dejo compartir entonces, profe, Sí, creo que ya, no sé si ya todos la revisaron. Muchas gracias. a usted. Mariana, tal vez nos hace la interpretación del 6.2. Profe, yo no hice el 6, pero, o sea, podemos hacerlo aquí, ¿no? Ok, hagámoslo, a ver. La Eh, interpretación. el 95% de los pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico, ¿verdad? Ajá. Durmieron, es con las horas, ¿verdad? Ajá. 6 horas o menos. 6.5 6.5. horas o menos. Ajá, exacto. Muy bien. Esa es la frecuencia acumulada a menos D, ¿verdad? O hacia abajo. Sí, 95% de los pacientes del hospital psiquiátrico en el 2011 durmieron menos de 6.5 horas. Recuerden que usamos siempre los límites reales para las interpretaciones, para el diseño de los gráficos, de los histogramas, de las ojivas. Siempre utilizamos los límites reales. Profe, Para que tengan cuidado con eso. Sí. me generó una duda ahora la interpretación. Entonces, digamos, como lo hizo la compañera, que al final dijo, duerme menos de 6.5 horas o menos, o es o más, o no se puede. Menos porque recuerde que la frecuencia acumulada hacia abajo es como un porcentaje acumulado. Entonces los datos están ordenados de menor a mayor, ¿verdad? El 95% duermen 6.5 horas o menos. Ok, gracias. Ahí está el 95% acumulado.
Ujú. La frecuencia acumulada hacia arriba es más, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo quiero interpretar la segunda categoría que daba 70%, entonces el 70% de las personas duermen 1.5 horas o más, ¿verdad? Porque va hacia arriba. Entonces lo que aumenta es los valores de la variable, ¿verdad? Eso es lo que estoy interpretando, para que tengan cuidado. Ujú. Y la última era el gráfico, ¿verdad? Dice, representa la distribución anterior mediante un polígono de frecuencias que cumpla con todos los requisitos de un gráfico estadístico. Utilice las frecuencias absolutas. Entonces, el polígono que utiliza, ¿qué pondríamos en el eje X? No sé si alguien lo hizo y nos quiere compartir la pantalla. El punto Yo, medio. profe. ¿El Sí. promedio o el punto medio? Profe, yo Ajá, puedo compartir pantalla. Sí, compártala, porfa. Sí, exacto. Ponemos el punto medio o el promedio. Ajá, nada más que le faltó cerrarlo a los lados. Ah, es cierto. Ajá, entonces ahí habría que meter una clase que empiece en 0 y una que termine en 8. Ajá, y vamos a revisar número de horas abajo, horas de sueño, frecuencia absoluta, que es la cantidad de pacientes, ese es el eje Y, la fuente, que son los pacientes del hospital, y el título dice gráfico distribución de las horas. Uno lo que distribuye son las personas. Ahí sería distribución de los pacientes, ¿verdad? No de las horas. Ajá. Luego el según, que es la variable, según cantidad de horas que duermen. Esa es la variable que está abajo. Horas que duermen, yo le quitaría lo de la muestra. Ajá. Y nada más dejamos Hospital Nacional. Distribución de los pacientes según cantidad de horas que duermen, punto. Hospital Nacional Psiquiátrico, Costa Rica 2011. Pues ya estamos diciendo que son los pacientes, ¿verdad? Sí, no sé si alguien lo puso diferente el título. Recuerden que respondemos las 4 preguntas. ¿Qué son los datos? ¿Cómo están clasificados los datos? ¿Qué es la variable que segrega la información? ¿Verdad? O que clasifica la información. ¿Dónde y cuándo fueron recolectados esos datos? El según es la variable, ¿verdad? Profe, yo lo puse así. Distribución absoluta de los pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico según horas de sueño 2011. Otra vez, más despacito para poner atención. Okay. Distribución absoluta de los pacientes del Hospital Nacional Psiquiátrico según horas de sueño en el 2011. Ajá, sí, está bien. Okay. ¿Y por qué ese gráfico tiene 8 y 9? Y abajo, bueno, es que son los puntos medios, sí. 1, 2, 3. El primero empezaría en 0, ¿no? Y llega hasta 8. Profe, a mí también me quedó así y no sé cómo poner para que empiece en 0. A donde dice punto medio, a donde tiene la variable punto medio, que empieza en 1. En la columna D, ajá, ahí 0 y abajo 8. Ajá, y ahora, ajá, está bien, selecciona el gráfico. Ajá, y arriba en diseño del gráfico, como en seleccionar datos. Ajá, ahí en editar, eje de categorías, a la derecha. Ajá, ahí marque desde el 0 hasta el 8. Muy bien, excelente. Así que de 0 a 8, abajo los nombres de los ejes,
el nombre del eje X, el nombre del eje Y, el título y la fuente. Súper bien, no sé si hay alguna duda con ese tipo de gráfico que hizo la compañera. Profe, solo que estoy notando que el 2 se dirige también al 12, pero en el cuadro habíamos determinado que llegaba al 10. 10, sí, ahí es cierto. En María José, la ¿En dónde, tercera, perdón? después El de... segundo 12 es un 10. Exacto. Ujú. Ah, sí. Ujú. Sí, exacto. Todo lo demás sí está bien. Ujú, súper bien. Ya dejo Sí. de compartir. Bueno, sí, no sé. Espero que sí, que lo hayan revisado. ¿Alguna duda entonces, chicos, chicas? Profe, yo tengo una pregunta de que todavía no me queda muy claro cuándo se usa el gráfico que es de barra 100% y cuándo se usa como las barras horizontales. Bueno, depende de lo que pida el enunciado, ¿verdad? Si dice composición relativa, es barra 100%, no hay quite. O sea, ajá, composición relativa es barra 100%. Si le dicen comparación, ahí pueden ser, dependiendo de la variable, barras horizontales o barras verticales, ¿verdad? Si la variable es quali, son horizontales. Y si es quanti, son verticales. O sea, Pero siempre en el eje X. frecuencia. ¿Cómo? Si es la frecuencia relativa, como en la tarea, digamos, ahí es las barras horizontales. Ajá, o la composición, ¿verdad? Es que yo que les puse en el enunciado, representar la frecuencia relativa. Algo así, me parece. En la La instrucción. Sí, era eso, representar la frecuencia relativa. Ajá, entonces ahí pueden usar las barras verticales, que creo que algunos, perdón, las barras horizontales, porque la variable era cualitativa, era la carrera, y la frecuencia relativa abajo, o la barra 100%, o el pastel, porque algunos, la mayoría hizo pastel. Entonces, cuando dice composición, que se usa definitivamente la barra 100%. Sí. Ok, gracias, profe. Con mucho gusto. Quería mostrarles ahí en la presentación, yo les había dado un material ahí, bueno, les había hecho referencia, pero yo no sé por qué no sirve. Un material de cuadros y gráficos que yo les había dado dos referencias, uno que estaba en la plataforma como un link, y ahí venían algunos ejercicios, ejemplos de prácticas, y otro que era un documento del INEC. No sé si ustedes los pudieron ver, porque ahí está, ahí hay algunas recomendaciones de lo que son los gráficos. Voy a compartirles la pantalla, porque yo creo que no están viendo ahí. ¿Ahí están viendo algo o no? Sí, profe. Sí. Ajá. Vean, serie cualitativa o geográfica, barras horizontales. ¿Qué es lo que ponemos en el eje Y? La variable. Por lo general son atributos o cualidades, entonces aquí irían todas las categorías. En el eje X iría la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Es un número lo que vamos a poner abajo. Si la variable es cuantitativa, utilizamos barras verticales. ¿Qué es lo que va en el eje X? La variable que es cuantitativa. O sea, siempre van a haber números en el eje X. Entonces, para que tengan cuidado con eso. Y en el eje Y pueden haber números, como en este caso, que iría la frecuencia absoluta o relativa en la serie cronológica o cuantitativa, o puede ir texto. O sea, es muy incómodo, no sé, hay que como volver la cabeza hacia un lado
cuando ustedes hacen esta representación que está aquí tachada con una X, que ustedes ponen aquí el texto, tienen como que hacer el texto, como les dijera, como en vertical y volver la cabeza como para ver las letras. No sé si me entienden ahí con lo que les quiero decir. De hecho, en el documento del INEC también venían algunos ejemplos y venían tachados lo que no tenemos que hacer. Entonces, esto sí tienen que tenerlo muy claro. Series cualitativas o variables cualitativas, barras horizontales, o en caso de que diga composición relativa, la barra 100% o el pastel. Y series cronológicas, trabajamos con barras verticales o gráfico lineal, ¿verdad? Si es una variable de tiempo, para ver el comportamiento de la variable a través del tiempo. Para que tengan cuidado con eso. ¿Qué otra consulta había con respecto a la materia? Profe, perdón, a mí se me cortó. ¿Dónde está eso? Está ahí Este es un material que yo les había dado en la presentación, que es un enlace que se llama cuadros.fc, y también lo tienen en EcoAula, en materiales de la cátedra. Ahí viene. Listo, gracias. Mucho gusto. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Sí. Es que ayer que estaba haciendo un caso, les pedían como interpretar el acumulado más D. Entonces agarraron el límite inferior. En el más D es el inferior y en el menos D es el superior. Exacto. Mucho gusto. ¿Qué más? Profe, ¿podría volver a explicar algo que es del primer tema, pero es que se me llega a confundir que son los sesgos? Ajá. Ok, los sesgos son errores que se pueden producir tanto en muestreos aleatorios como en no aleatorios. Por ejemplo, si el instrumento que yo estoy utilizando está malo, está mal calibrado, suponiendo que es una balanza, las mediciones que yo voy a obtener van a estar incorrectas. Entonces ahí se producen sesgos de medición. Después, si la muestra no es aleatoria, por ejemplo, se producen sesgos de selección, porque ahí no todos los elementos de la población tienen posibilidad de ser incluidos en la muestra, como lo mencioné ahora al inicio del caso. Entonces pueden haber diferentes tipos de sesgos de no respuesta también, que los sesgos no tenemos forma de controlarlos, de medirlos, ¿verdad? El error de muestreo se produce cuando yo trabajo con una parte de la población, ¿verdad? Con una muestra, y ese sí lo puedo medir, siempre y cuando la muestra sea aleatoria. Si el muestreo no es aleatorio, no puedo medir el error de muestreo y no puedo generalizar los datos de la muestra a la población. Cuando veamos, casi como en el segundo, tercer examen más o menos, técnicas de análisis inferencial, en donde estamos generalizando los datos de la muestra a la población, también vamos a repasar todo esto, ¿verdad? Que les acabo de mencionar, que es el error de muestreo, la definición, cómo se calcula el tamaño de la muestra, cuáles son los elementos que se consideran, ¿verdad? Ahí como que entramos un poco más de detalle con la parte de análisis inferencial. Pero sí tienen que conocer los tipos de sesgos que se producen. Yo no sé si ustedes tienen ahí en la plataforma, ahí yo creo que ustedes tenían bibliografía, ¿verdad? Para que repasen también la teoría. El libro de Ligia Moya, el libro de Miguel Gómez, no sé qué tanto acceso tienen a los libros de texto, ¿verdad? Porque además de las presentaciones y los videos y las cosillas que se les han puesto ahí, hay también el material, la bibliografía. Ah, ok, profe, muchas Sí, gracias. sí, con mucho gusto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les queda duda? Sí, una recomendación con respecto al examen, lean bien, ¿verdad? La pregunta que se les está haciendo, el enunciado o la afirmación que se está poniendo, hay preguntas de falso y verdadero, hay preguntas de selección única, hay preguntas de cálculo, de complete.
Entonces, de ahí no, a partir de mañana a las 8 creo que queda habilitado el examen. Ustedes se comunican conmigo si tuvieran alguna duda. Yo creo que ya todos se matricularon en el examen. Si hay alguien que no se ha matriculado, entonces recuerde hacer la matrícula. Profe, Sí. el examen está habilitado todo el día. Creo que vi que cierra hasta el domingo a las 8, ¿verdad? Sí, Puedo exacto. hacerlo a cualquier hora, el sábado. Exactamente, lo que pasa es que, sí, a cualquier hora, excepto que yo no las voy a contestar en la noche ni en la madrugada, ¿verdad? Ah, no, sí, obviamente no. O sea, Pero, si lo hacen, digamos, sábado en la mañana, como de 8 de la mañana a 11, con mucho gusto puedo atender las consultas que tengan. Después de las 11 y como hasta la 1, de ahí no estoy disponible unas horitas. Y después de la 1 otra vez puedo ver si hay alguien ahí que se metió a hacer el examen en la tarde, entonces puedo revisar los mensajes. Yo voy a deshabilitar el chat de WhatsApp del grupo para que no escriban al grupo, sino que me escriban directamente a mí, ¿verdad? Por favor. Ahorita lo voy a dejar abierto por si tienen alguna consulta, si siguen haciendo practiquillas o lo que sea, no hay problema que lo utilicemos. Pero ya mañana a partir de las 8 y hasta el lunes voy a poner que solo el administrador del grupo puede mandar mensajes, entonces para que tengan en cuenta eso. El examen, como dice el compañero, está habilitado todo el sábado y todo el domingo. Sin embargo, una vez que ingresan, son solamente 2 horas. No pueden hacer un doble ingreso, digamos. O sea, apenas empiezan a hacer el examen, a partir de ahí tienen las 2 horas. Que les recomiendo tener a la mano cuaderno, lapicero, calculadora, Excel, los que tengan Excel y quieren usarlo, y también lo pueden usar. El libro de fórmulas y tablas por si necesitan hacer referencia a alguna formulilla. Y no, tranquilos ahí, no, leer con calma y realizar ahí las preguntillas. Son 32 preguntas, me parece, no sé si se van a quitar o a poner, pero ese era el dato que nos había dado la coordinadora inicialmente. No Profe, sé. entonces uno se mete ahí a donde, en el curso ese que nos inscribimos, y ahí ya mañana a partir de las 8 aparece el examen. Exacto. Okay. Las preguntas son aleatorias y las respuestas también son aleatorias, entonces la probabilidad de que les toque el mismo examen es un poco baja. Entonces uno puede estar como haciendo el examen y si ocupa el Excel, uno puede como minimizarlo y pasarse el Excel. Sí, no hay problema. Pueden usar Excel, pueden usar la calculadora. Ahorita no hay como mucho, bueno, digamos solo la parte de análisis de datos que vimos para el promedio y la desviación, que igual lo pueden hacer en la calculadora o en Excel, o para las mismas formulillas de tasas, razones o proporciones, ¿verdad? Pero ya para la segunda parte del curso, ahí sí vamos a ocupar más Excel, porque hay pruebas de hipótesis o probabilidades o esas cosillas, sí vamos a ocuparlo un poco más. Pero no hay problema, si para este examen lo quieren usar, no hay problema. Profe, ¿y cómo es que se hace la matrícula? Es que yo llegué después seguro y no oí. Ajá. Ahí en el chat, ¿ve las instrucciones o no? Yo les mandé un mensajito porque la coordinadora lo mandó ayer, pero parece que no les llegó. Entonces se los volví a copiar en el chat de aquí, de la plataforma de Zoom. Le sale. Revise el chat y si no lo vuelvo a pegar. No, a mí no me parece. Ahí está. Para que sigan las instrucciones. Y si tienen alguna duda ahí me preguntan. No sé si hay alguna otra consulta con la materia, algo que quieran repasar. No sé. ¿Alguna otra duda? Si no, estaríamos entonces, por ahora, ahí queda habilitado el chat del día de hoy. Mañana lo deshabilito a partir de las 8. Y no, espero que les vaya muy bien con todo. Lean todo bien, una vez, 2 veces, para ver qué es lo que realmente me están preguntando. Y no, hacerlo ahí tranquilos, con calma. Espero que no haya ningún problema con las conexiones
con el examen, que puedan ingresar bien. Y cualquier duda que tengan con respecto a la redacción del enunciado, si algo no entienden, con mucho gusto me preguntan y yo ahí les explico.